Esta es una exploración abierta del mundo inmobiliario y de las decisiones que impulsan proyectos, inversiones y oportunidades. Con nuestras perspectivas y diálogos con líderes del sector, desentrañamos cómo se combinan las piezas claves para convertir ideas en resultados concretos. Presentado por Grupo S&G. Bienvenidos a RELAB, el podcast de Real Estate. Hola a todos, bienvenidos a RELAB, el podcast de Real Estate. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Hola, Herman, ¿cómo va? Una alegría estar de vuelta acá juntos. Una alegría volver a juntarnos. Hace un tiempo que no nos juntamos y no quiero empezar sin agradecer a nuestro sponsor, a Grupo S&G, que nos acompaña desde el principio. Hoy estamos en nueva casa, estamos en HIT Cowork. Muchas gracias a todo el equipo de HIT por habernos recibido también tan amablemente, con producción tan buena. Y tenemos un invitado totalmente de lujo, que estoy muy contento que haya venido. Damián, ¿te podés presentar? Bueno, Fede, un amigo de tantos años, Federico Asolini, de Grupo ASO, como le gusta llamarse, aunque es más famoso por Asolini. Hola, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por tenernos en cuenta. La verdad que es un honor para mí estar invitado acá con dos monstruos del rubro, ¿no? Del desarrollo inmobiliario. Hay que tener Muchas cuidado gracias. con monstruos porque a veces son malos. No, monstruos buenos, dos grandes figuras. La verdad que es un honor para mí. Muchísimas gracias por venir. La verdad que para nosotros es un gusto enorme también, y teníamos un tema que venimos discutiendo desde el comienzo del podcast, que es la agenda de la productividad, ¿no? Hay un cambio de paradigma, Damián. Mirá, hay un cambio de paradigma que le quita el sueño a la mayoría, a todos los desarrolladores inmobiliarios, cuando veía el Eternauta, ¿no? Que de repente aparece un suceso inesperado, una especie como de tsunami que cambia todo. En realidad tenía cierta analogía, ¿no? Me hizo acordar bastante a nuestra actividad, que de repente los costos subieron fenomenalmente en una cosa que no estaba prevista. Y después en el desarrollo inmobiliario los precios no acompañaron, ¿no? Entonces, bueno, salvando la distancia, por supuesto, porque no está en juego la vida, pero sí a veces en la vida empresarial, cambió todo y obliga a eso a que la ecuación sea muy diferente y el día a día sea muy distinto. Bueno, como cualquier negocio tenés ingresos y egresos. Los ingresos, cada desarrollador trata de subirlos como puede, pero el mercado es bastante inflexible, ¿viste? Sí, hay muchas variables, están los usados, están las hipotecas que solo sirven para los usados, con lo cual la gente compra a 20 años y a nosotros no nos compra. O sea, por el tema de los precios se puede trabajar, pero se hace cuesta arriba y no suben fácilmente. ¿Y qué te queda? Los costos, si no te quieres fundir, ¿no? En los costos hay un universo de cosas para hacer, porque durante tantos años los costos no eran un problema tan acuciante, ¿no? Siempre lo son, pero cuando la inflación era tan alta, aunque uno quisiera preocuparse por los costos, si no sabías cuánto valía un agua mineral, imagínate preocuparte, parecía como inútil, ¿no? Y ahora, bueno, la inflación bajó y los costos son un problemón. Entonces surge lo que motiva este encuentro, que es, no sé, por tirar temas para que debatamos, Fede, esencialmente todo en torno a cómo trabajar seriamente en bajar los costos para ayudar a que la ecuación del desarrollo se reequilibre en la medida de lo posible, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Desde trabajar en la productividad, ¿no? Antes tener un señor vagabundeando, entre comillas, por la obra, llevando y trayendo no sé qué cosa, costaba nada en dólares, y hoy me imagino que cada señor es un montón de dólares, ¿no? Por ahí el mismo señor no le alcanza para llegar a fin de mes, pero igual son un montón de dólares para un activo dolarizado como es lo que nosotros fabricamos. Y después todo lo demás, productividad, importación, ¿viste? Ahí fuimos con la cámara, ¿sabes? Con una delegación grande a la China, a la Feria de la Construcción de Cantón, y los que no vinieron dicen en octubre, que es la próxima edición, voy, sin falta. No sé, está todo en veremos. Por supuesto, nadie sabe muy bien cómo se importa, porque no había cultura de importación, pero te digo solo una cosa, en la China, en esa feria, estaba toda la humanidad comprando insumos de la construcción ahí, que cuestan regalados, y nosotros no sabemos ni cómo se importa. ¿Y quién tiene razón? ¿Toda la humanidad que compraba ahí o nosotros que no sabemos ni cómo? Y por supuesto ninguno de los que fue pudo comprar nada, porque nadie sabe ni cómo se hace. Pero bueno, pero hay que hacer esas cosas para sobrevivir.
Sabes, Damián, que me quiero pegar un poco a lo que dijiste, después empezamos con Fede. Cambio de paradigma tiene 2 o 3 componentes, ¿no? Todas las cosas que mencionaste vos, el impacto del costo y el desfasaje. Pero hay 2 temas que me gustaría rescatar. Uno es, dijiste que los precios están dolarizados. Gran parte del problema que tenemos es que los precios de las unidades residenciales, sobre todo, están dolarizadas. Y eso es una herencia que tenemos del año 75. No lo vamos a cambiar de un día para el otro, pero así como tenemos que trabajar en los precios, en algún momento tenemos que relacionar el precio del real estate con los ingresos de la gente, con la productividad de la economía, y no con una medida histórica en dólares que, bueno, quizá ahora no significa nada o no es tan importante. Y la segunda cosa es que el cambio de paradigma también es macro. Es una economía estable, es baja inflación, es la posibilidad de planificar, es la posibilidad de pensar también en general con normas laborales un poquito más adecuadas, con normas impositivas un poquito más adecuadas. Eso también marca un cambio de paradigma macro que hace que sobre todo los productores del hábitat, los desarrolladores y otros, tengan que pensar las cosas de otra manera. Encantado. No, vamos a dedicarle otro episodio al tema este de si nos conviene y conviene que el ladrillo sea un activo dolarizado o no. Hay muchas razones para pensar que no, como bien las sugerís. Hay una que forma parte como de la columna vertebral de nuestra actividad, y es que gracias a que está concebido por buena parte de la sociedad como un activo dolarizado, ha sido un objeto de ahorro que nosotros bien capitalizamos para poder fondear nuestros proyectos. En la medida que se diluyera eso, no significa que no podríamos sobrevivir con algún otro argumento, pero ese argumento, si se nos cae, es un problema. Bueno, es que a lo mejor no tiene que ser tanto objeto de ahorro y tiene que ser más vía créditos, objeto de uso de la familia. Por ahora, mientras no haya tanto crédito, déjamelo así. Sí. Bueno, Fede, bienvenido nuevamente y como siempre empezamos preguntándole a nuestros invitados ¿cómo llegaron al real estate? ¿Cuál es su historia profesional, su historia de trabajo por la cual llegaron a esta actividad y desarrollaron su actividad? Bueno, nosotros empezamos a trabajar en real estate, la verdad es que de manera tangencial, ¿no? Nosotros, mi viejo, gracias a mi viejo, que la verdad que nos incentivó para seguir en este rubro, tanto a mi hermano como a mí, y él fue quien creó una empresa familiar por la que habitualmente nos conocen, que es Azurini Construcciones, que después, bueno, se fue derivando y fuimos creciendo, gracias a Dios, generando varias unidades de negocios, todas orientadas al rubro de la construcción. Nunca perdimos la esencia de empresa familiar, ¿no? Y eran, no sé, los años 2000, donde nosotros estábamos empezando a crecer, empezando a dar un salto interesante. Cuando compramos, por ejemplo, unos terrenos industriales para poder generar nuestras propias estructuras de manera más eficiente. En ese momento, aparte de la empresa constructora, ya estábamos haciendo estructuras metálicas, pero en otros lugares, como podíamos, con menores espacios. Se vino la crisis y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces veníamos trabajando con algunos clientes que estaban desarrollando en Estados Unidos y bueno, nos invitaron a formar parte de los desarrollos que estaban haciendo en Miami, haciendo lo que allá se conoce como el Construction Management. Sería una especie de gerenciamiento más ingeniería de valor. Y empezamos a hacer cosas allá, y acompañando grandes emprendimientos, invirtiendo, pero también haciendo algunas cosas propias, ¿no? Empezamos con cosas chiquitas. Y esa experiencia la volcamos rápidamente acá, cuando se empezó a estabilizar la economía en Argentina, y empezamos por algunos proyectos por ahí más chicos, a escala que nosotros podíamos manejar. Con algunos inversores que creyeron en nosotros. Y bueno, gracias a eso empezamos de a poquito a trabajar en el real estate. Pero hacíamos un emprendimiento, la verdad que cada tanto, era de a uno a la vez, esperamos que se termine de vender. No lo tomamos como algo demasiado, como una unidad de negocio formal. Cuando yo me recibí, ¿de qué te recibiste? De arquitecto, soy arquitecto en la UBA.
cuando me recibí de arquitecto, estaba transitando un momento también de crisis, como estaba terminando. Hay mucha crisis, me sorprende. No sé por qué. Y estaba y bueno, nosotros, yo me recibí, terminé de cursar en 2003, 2004. Y ya en el 2001, 2002 nos decíamos, che, ¿qué hacemos cuando terminamos? No sabíamos a qué nos íbamos a dedicar. Y a mí me encanta el diseño, siempre fue una de las cosas que a mí siempre me atrajo en la profesión, y quería ver cómo aplicar el diseño a las cosas que hacíamos, que habitualmente siempre eran para terceros. Lo primero que hice fue, cuando nos estábamos por recibir, por ahí nos faltaban 2 o 3 años, con amigos, formamos un equipo dentro de la empresa que ofrecíamos diseño. Hacíamos los proyectos y la verdad que nos empezó a ir bien para lo que nosotros estábamos haciendo. Empezamos a hacer muchos proyectos orientados a la industria, que en ese momento casi todas nuestras obras estaban relacionadas a la industria. Y empezamos a hacer proyectos para acá, proyectos para empresas multinacionales que empezaban a invertir en Argentina. De hecho, más de una empresa nos pidió hacer proyectos para otros países en donde también participaban. Pero llegó un momento donde, qué sé yo, nosotros trabajamos mucho con los mejores estudios de Argentina cuando construimos obras para terceros, ¿no? Y por ahí esperaban de alguna forma tener, así como a veces nos recomiendan a nosotros, recomendar también a ellos, y se daban cuenta que nosotros hacíamos proyectos. Y vino mi viejo y bueno, con todo el amor del mundo me dijo, Fede, no va por acá, tenemos que ir por otro camino. Y la verdad que después de mucho pensar, darle vuelta a las cosas, tratamos de capitalizar esa experiencia que habíamos tenido afuera, fundamentalmente en Estados Unidos, y ver la manera de armar una unidad de negocios en serio dedicada al real estate. O sea que hoy son, por un lado, empresa constructora, Sí. por otro lado, industria, que no llamaría empresa constructora, que se ahora puedes hablar un poco de eso, y por otro lado, hacen sus propios desarrollos o son desarrolladores inmobiliarios. Sí. Gracias al apoyo de mi viejo, tanto a mi hermano y a mí, la verdad que son 2 fenómenos, y también el apoyo de mi madre, que participó en la empresa, y bueno, muchas de las personas que trabajan hoy con nosotros son familiares, amigos, y trabajan desde hace mucho tiempo. Nos apoyaron en empezar a abrir algunas unidades de negocios. Nosotros empezamos con la empresa constructora de obras civiles, hormigón, albañilería, ese era nuestro grueso, pero obras llave en mano cuando las empresas lo requerían, ¿no? Claro. Trabajamos mucho con multinacionales y eso nos llevó a trabajar en todo el país. Pero también ya desde principios, cuando se creó la compañía, que fue en los años 90, empezamos también a trabajar fuertemente en el rubro industrial, teniendo nuestro propio taller metalúrgico, donde fabricábamos las partes de obras que nosotros necesitábamos, haciendo, en ese momento trabajábamos muy fuerte y hoy seguimos haciéndolo en el rubro de oil and gas, haciendo estaciones de servicios, trabajando en lugares de exploración, perforación, en campamentos, eventualmente también en refinerías. Eso es lo que... ¿Qué habilidades tomaron que después se aplican a los desarrollos inmobiliarios o cuando trabajan para tercero? ¿Qué es lo que aprendieron ahí? ¿Qué capacidades generaron que hoy ves que son importantes para lo que hacen? Bueno, lo primero que las empresas multinacionales, fundamentalmente en el segmento oil and gas, nos transmitió es la exigencia en cuanto a la seguridad. La seguridad es principal. Entonces eso nos obligó a trabajar de manera segura, de capacitar al personal, de tratar de retener al personal operario fundamentalmente, bueno, y el técnico ni que hablar, que para nosotros eso, los recursos humanos es lo más importante que una empresa puede llegar a tener. Eso es el primer lugar, eso nos obligó a certificar en algunas áreas de la empresa ISO 9001, ISO 14001 y OSAS 18000, que bueno, ahora pasó a ISO 45000.
Y eso nos dio por ahí una base para trabajar en la compañía de una determinada manera, con procesos de calidad, con auditorías, tanto internas como externas. Y bueno, eso nos generó herramientas que después lo llevamos a todas las áreas de la empresa. No solo a las distintas unidades de negocio que nosotros tenemos, sino también a las obras terminadas donde se involucran en alguna parte todas las áreas de negocio. Eso creo que fue lo principal. Fede, hay un tema que estamos viendo mucho en este podcast que es, llamamos, la agenda de la productividad, ¿no? Y que tiene muchos componentes. Recientemente fue Expo Construir. Hay algunos temas en boga, importación de materiales, pero también se está empezando a hablar mucho de eficiencia, de cómo se organizan las obras, cómo se realizan los trabajos. Y tenemos el gran conflicto que mencionaba Damián, el gran problema a resolver que mencionaba Damián, de la diferencia entre precio y costo, ¿no? Los precios dolarizados muchas veces dejan un margen muy exiguo o no dejan margen en relación a los costos. Entonces el trabajo sobre los costos es muy importante. ¿Cuál es el tipo de trabajo que ustedes hacen o que a vos te parece que es necesario hacer en general en la industria para cada vez más conducir a que los costos sean agotados y a que la obra funcione de la manera más eficiente posible? Bueno, hoy comparto con ustedes que estamos en un cambio de paradigma y hoy estamos en el ojo de la tormenta, ¿no? Los costos de la construcción aumentaron en el último año y medio, que hicieron que no haya margen para un desarrollo inmobiliario. Entonces, los costos y tratar de bajar los costos hoy creo que es primordial como para que haya un desarrollo que sea sustentable económicamente y que genere beneficios y que pueda el día de mañana ser masivo. Hoy estamos, creo que, en el medio del cambio y creemos, por lo menos lo que venimos viendo, que después los precios de venta tienen que ir a acompañar. Pero bueno, hoy hay que bajar los costos. El hecho de abrir las importaciones creo que puede llegar a ayudar, pero creo que no es suficiente. Recién hablábamos fuera del aire que nosotros entendemos que hacer más eficiente un proceso productivo, sea algo industrializado, sea algo artesanal, mampostería, por ejemplo, como se lo conoce a la obra tradicional, creo que es fundamental. No solo por ahí tratar de reducir el costo de los materiales, el costo de los insumos, sino para eso, y también acompañando eso, todos los procesos previos que implican trabajar de otra manera. Nosotros hoy estamos viendo que gracias a la apertura de las importaciones y de otros factores, los costos de los materiales están de a poquito bajando. Por ahí no bajando como nosotros nos gustaría. Pero todo tiende a, por lo menos lo que vemos nosotros, vemos que la mano de obra en el corto y mediano plazo tiende a aumentar. Entonces yo creo que también tenemos que pensar la manera de elegir por ahí alternativas, sistemas constructivos o partes de obras, que ahora, si me permiten, le voy a contar un poquito más, que tengan menores incidencias de mano de obra, porque eso va a traer un beneficio directo y un impacto directo al costo de la construcción. O sea, vos decís, trabajar más con tecnificación de los procesos, con tecnologías, con inversiones en maquinarias, etcétera, que te permitan gastar un poco más en eso, pero gastar menos en mano de obra y de esa manera conducir a una reducción de costos. Tal cual. Y pensar bien cuáles son los procesos, porque hoy hay sistemas que permiten empezar a hacer obras o partes de obras mucho antes de lo que uno lo tiene previsto. En el taller. Por ejemplo, en el taller. Exactamente. Entonces son maneras de acopiar mano de obra. ¿Puedes dar un ejemplo? Bueno, nosotros hoy en día estamos ofreciendo en una de las unidades de negocio que se llama Icon Plus en inglés, Icon Más, donde fabricamos perfiles de steel frame, pero de una manera disruptiva, donde
el producto que entregamos son paneles estructurales de steel frame con distintas medidas en función de la necesidad de cada uno de los proyectos. Que tienen una capacidad de carga interesante, son estructurales. Pero esos mismos paneles los usamos también para hacer edificios modulares. Tenemos una unidad de negocio que se dedica a fabricar edificios en 3 dimensiones, edificios modulares, en nuestra planta, ¿no? Y la llevamos a distintos lugares del país. Pero hay un intermedio, que son productos de valor agregado, que bueno, ya los hemos desarrollado y los venimos trabajando desde hace muchos años, donde llevamos partes de edificios y los incorporamos a construcciones tradicionales. Un claro ejemplo es un edificio que estamos haciendo en Caballito, que tiene 10.000 metros cuadrados, en una zona totalmente densa, y bueno, ya tenemos edificios linderos, pescaderos, donde la estructura es de hormigón, y mientras que se estaba saliendo del subsuelo, se estaban fabricando, por ejemplo, los baños modulares. Y nosotros entendemos que los baños es el valor por metro cuadrado más caro de cualquier obra, donde mayor cantidad de rubros hay, donde tenemos más cantidad de gente involucrada en estos procesos, en todas las instalaciones. Y no tenés más riesgo, ¿no? Porque tenés una pérdida de una soldadura de un caño, tenés cualquier problema con el revestimiento, la colocación de artefactos, un montón de temas que pueden salir mal, y que si salen mal hay un montón de otra gente involucrada que tiene que venir a repararlo. Totalmente. Imagínate hacer este tipo de construcción, pero de una manera totalmente programada, donde los materiales lleguen en el momento que vos los necesitas, los tenés al alcance de la mano, tenés un baño al lado del otro, el proceso de control es mucho más sencillo, controlás absolutamente cada una de las etapas del proceso, hace que un producto de alto valor agregado llegue a una obra totalmente testeada. Tomamos algunos conceptos de la industria automotriz, porque no deja de ser una acumulación de procesos, ¿no? Y en cada uno de los procesos uno tiene que también ir haciendo el control. Nosotros empezamos a trabajar esto en una obra muy grande que hicimos, donde eran 175.000 metros cuadrados en simultáneo, en 6 torres, en dos manzanas, donde se hizo en construcción tradicional. Y nosotros veíamos que entraba un gremio y rompía lo que había hecho el otro. Entonces tenías que ir a reparar, y era algo que no se terminaba nunca. ¿Y eso lo veía el desarrollador o lo veía ustedes como empresa constructora? Mira, a nosotros nos costaba la plata para ir y por ahí ir a arreglar la macana que se había mandado el anterior, y siempre faltaba algo. Y en una obra tan grande era de viviendas, aparte de viviendas de luz. En Vicente López, frente al río. Y tenía que quedar perfecto. No podía dejar algo. Entonces era algo que lo poníamos de manifiesto, y en ese momento por ahí a nadie se le había ocurrido trabajar con este tipo de tecnologías. Entonces ahí empezamos nosotros a pensar este tipo de soluciones que tienen que ser mucho más eficientes que hacerlas de la manera que habitualmente estamos acostumbrados a ser. Quería, Fede, tirar 2 o 3 preguntas arriba de la mesa para ordenar una respuesta como vos quieras y te queden cómodas, ¿no? Uno es el capítulo de la importación, como cuánto tenés. Es una cosa que se viene de una u otra manera, ¿no? Un par de veces que le reclamamos al gobierno por la presión impositiva que tenemos nosotros. El propio gobierno nos preguntó, ¿pero y fuiste a China ya? ¿Y qué tiene una cosa con la otra? Bueno, primero bajar los costos, aunque sea importando, que la verdad que la diferencia es gigantesca, y después de los impuestos, ¿no? Es un poco irónico la respuesta, pero es algo que está arriba de la agenda, con lo cual obviamente hay que mirar con mucho detenimiento, por un lado. Por otro lado, en materia de importación, una cosa que medio como que brotó, quizás otros lo tenían más claro, pero por lo menos en el viaje entre los desarrolladores, de repente como que floreció, y me parece que vale la pena profundizarlo. Alguna base se ve en Argentina, pero muy embrionario, que son las estructuras portantes metálicas, ¿verdad? En reemplazo del clásico hormigón armado, en la expectativa que eso genere celeridad y ahorros. El acero chino, me desayuné que es especialmente barato, por diversas razones, digamos, y súper competitivo en el mundo. Entonces, y no es tan
parecía ser que no es tan atípico el comprar estructuras y subirlas a un barco y hacer los montajes localmente. Así que me gustaría ver qué reacción te genera esto, que muchos miembros de la Cámara lo están empezando a mirar. No sé hasta dónde llegará, pero estoy seguro que sí, por lo menos está en agenda. Eso es en segundo lugar. Y en tercer lugar, y con esto cierro y te devuelvo todas las palabras, es el debate que yo veo cotidianamente en las desarrolladoras entre los gerenciadores y las empresas constructoras en el formato clásico, en esta batalla, búsqueda casi desesperada por bajar costos. Afloró esta idea que teniendo un gerenciador y fragmentando los contratos tanto como sea posible con un gerenciador que se ocupe, es un camino acelerado, un atajo, si se quiere, al ahorro de costos. Por lo menos se habla y se ensaya eso. No te sé decir con qué resultados y es parte de lo que quería debatir. Mira, respecto a las primeras preguntas, que se está abriendo la importación, claramente es una forma o una punta para buscar optimizar los costos de la construcción, ¿no? En particular, y hablo por ahí dentro de nuestra empresa y los productos que nosotros fabricamos, vemos que algunas cosas posiblemente convengan traer de afuera y otras cosas que claramente no, simplemente porque después las tenés que sostener en el tiempo, ¿no? Por un lado, qué sé yo, tenés que tener reposiciones, tenés que tener arreglos de algunas cosas, más allá de que compres muy buena calidad, porque sé que en China hay muchas alternativas de valores y de calidades. Habría que evaluar cuáles son las que realmente conviene traer y cuáles no. Pero primero fácil, ¿qué se te ocurre? ¿Qué traerías, así rápidamente pensándolo, qué traerías y qué no traerías? Si esto se sostiene en el tiempo, va a perjudicar a la industria nacional. Entonces, yo creo que es una forma, una manera de tratar de por ahí de optimizar los costos de la construcción. Pero si hoy tenemos que traer algo, trataría de traer materias primas como para terminar de hacer los procesos acá ajustados a las necesidades locales. Yo te digo, mi sensación, de vuelta, una sensación de una visita a una feria de un par de días, así que es muy intuitivo, pero la sensación es que toda la humanidad compra allá y acá no compramos allá. Y la verdad que, uno viene de vuelta con el prejuicio que la Argentina ha hecho todo patas para arriba tantos años, que es posible que esto también lo estemos haciendo patas para arriba, sobre todo cuando vos ves que había gente de negro, blanco, de orientales, o sea, cientos de miles de compradores de todo el planeta comprando allá, menos argentinos. ¿Quién tiene razón? Es una pregunta, qué sé yo. Claramente nosotros estuvimos cerrados a este tipo de posibilidades durante mucho tiempo y entiendo que para todos se empieza a hacer algo nuevo, es algo novedoso. Por eso creo que hay que ir de a poco entendiendo bien dónde están las mejores posibilidades. Y también creo que para hacer que una obra o un proceso de fabricación de una obra, porque ya ahora creo que tenemos que empezar a pensar también en fabricación de obras, ¿no? Creo que es lo que se viene. No hace falta solamente pensar, puede ser muy importante y puede ser algo muy interesante poder traer productos de menor, mediano o mayor valor agregado para incorporar en nuestras obras, pero eso solo no hace falta. No alcanza. No alcanza. Creo que tenemos que pensar en algo integral y ahí retomo la segunda pregunta que me hiciste, que tiene que ver con incorporar el gerenciamiento a una obra. Nosotros trabajamos habitualmente con nuestros clientes o con nuestros socios en algunos desarrollos inmobiliarios. Trabajamos en equipo y una de las ventajas que nosotros también planteamos y ponemos sobre la mesa es trabajar en la ingeniería de costos. Por ahí no solo en el valor de los materiales, que por ahí es más fácil traer materiales de terminaciones, porque son fáciles de aplicar, o insumos para trabajarlos acá en el mercado local y con eso poder hacer productos más ajustados a nuestras necesidades, sino también nosotros trabajamos
y proponemos siempre a los clientes, a los colegas, a trabajar en cada uno de los pasos de cada uno de los procesos que tiene una obra, ¿no? Ver de qué manera uno puede ajustar ciertas cuestiones que van a venir por ahí muy a posterior de otras. No sé, doy un ejemplo, recién hablábamos de los baños modulares. Bueno, por ahí pensar losas sin vigas, donde esto nos va a permitir una flexibilidad de planta más interesante y así entrar con los baños modulares, que uno ya los pensó de antemano al momento de hacer la estructura, por ejemplo. ¿Y estructura metálica versus hormigón armado? Y estructura metálica creo que es algo que se viene, ya está instalado en muchos países. Antiguamente, acá en Argentina, todos los grandes edificios se hacían con estructura metálica. Yo creo que va por un buen camino. Esto va de la mano con la industrialización, que bueno, la fuimos perdiendo durante muchos años, porque el costo de la mano de obra siempre fue muy económico. Ahora no. Bueno, y ahora no. Aparte se está perdiendo y cada vez más, se nota más, se está perdiendo el oficio. Claro. Después de la pandemia fue un cambio de paradigma también, y esto reveló que por ahí había gente que sabía trabajar y sabía el oficio y la perdimos en el rubro de la construcción. Porque aparte, poniéndole, si querés, como una mini perspectiva macro a esta cuestión, vos bien decís, y yo coincido, que de la mano de muchas de estas cosas, muchos materiales pueden verse beneficiados por ahorros, tanto por la importación como por la racionalización de lo que fuera, que el tema de la mano de obra tiene como una tendencia ascendente de inercia, que también uno la está percibiendo, pero si lo enmarcás en la macroeconomía, nadie sabe qué va a pasar con la Argentina, ni con el dólar, ni con nada, porque no tenemos la bola de cristal. Pero parecía ser que el escenario más probable, y me parece que es el que mejor uno puede recomendar que se adopte como escenario base, es que la Argentina siga encareciéndose en dólares, no tanto producto de lo que pase en la micro de la construcción, sino producto de lo que pase en la macroeconomía en su conjunto. Es decir, que la inflación no termine de domesticarse a los niveles que uno querría tan rápidamente y no sea de un dígito mañana a la mañana por año, que no va a ser de un dígito mañana a la mañana por año, y no sé si va a ser el año que viene de un dígito por año, si Dios quiere. O sea, tiene una inercia casi indefectible. Y un dólar que más bien parece como estable o para abajo, con lo cual este proceso de encarecimiento, sin ponerle a esto ninguna opinión política personal, ni siquiera lo que uno querría, sino tratando de ser lo más objetivo posible en poner un escenario arriba de la mesa a la hora de comprar un terreno y hacer proyecciones económicas del emprendimiento y calcular rentabilidades. A mí me suena que la agenda esta de bajar costos es imprescindible, no solamente porque hoy es caro, sino porque me parece que la macro va a hacer que sea más cara aún. Yo creo que también el tiempo de ejecución va a ser un factor importante que hasta ahora, claro, no lo habíamos tenido en cuenta. A ver, entre otras cosas, perdóname, ojalá algún día nos preocupe el tiempo porque saquemos préstamos en los bancos y nos pese la tasa. Pero eso no está todavía. Pero como mínimo los gastos generales, que antes los gastos generales de una obra de 2 años o de 4 años también eran poca plata porque los honorarios profesionales por ahí no eran tantos, pero hoy es un montón. Hoy mucho y cada vez tiene mayor incidencia. Claro. Y creo que los tiempos, más allá de que los créditos, que eso va a terminar de definir, ojalá que vengan en poco tiempo, van a terminar cambiando el negocio para bien, pero los tiempos de ejecución hasta ahora en Argentina prácticamente no se tomaban en cuenta. Exacto. Ahora uno viajaba y veía... No, al contrario, se estiraban muchas veces para acomodar a inversores que podían ir aportando a lo largo de la obra. Tal cual. No era el contrario de lo que... Uno viajaba y veía cómo se construía en otros lugares del mundo, por ahí más estables, donde las economías eran pujantes y más industrializados que nosotros, y nosotros nos dábamos cuenta que el tiempo es sustancial. Y todo lo que permitía ganar en tiempo, automáticamente se trasladaba a ganar en costos. Yo creo que nos tenemos que empezar a acostumbrar en el corto plazo, y es algo que se viene para mí, para quedarse, a pensar que el tiempo vale y cada vez vale más, y que se va a terminar
cuando uno pueda llegar a optimizar los tiempos de ejecución, automáticamente se van a trasladar a costos. Creo que va por ahí. El hecho de construir y volver a construir con estructuras metálicas hace que la precisión sea mayor, que vos puedas empezar a superponer tareas y empezar a estudiar sistemas constructivos que hasta ahora no estamos familiarizados. Último comentario, en Expo Construir la semana pasada hubo un profesional que dijo: el error que me cuesta 1 en el diseño, me cuesta 10 en el taller y me cuesta 100 en la obra. Y también diría al revés, los 100 pesos que puedo ganar en el diseño se transforman en 10 durante la construcción y se transforman en 1 durante la obra, ¿no? Es tal cual. Esto te da mayor previsibilidad. Hoy también hay programas de diseño que te permiten ahorrar muchos tiempos, lograr encontrar interferencias de antemano. Y si uno trabaja en esta línea con procesos productivos en fábrica, hace que los riesgos sean mucho menores en la obra. Por ahí que a priori a uno cuando compara presupuesto contra presupuesto, le parezca que está gastando un poquito más, tampoco hay mucha diferencia, pero esto claramente se diluye durante el proceso de construcción, ¿no? En Argentina no existían, no se usaban modelos de contratación entre desarrollador y su red de proveedores en los cuales se incentivaran y se alinearan los intereses en base a los ahorros generados, ¿no? Ni con el constructor, ni con el gerenciador. Es decir, era una cosa que en el mundo era muy usual y que en Argentina estaba fuera de agenda, entre otras cosas, porque no sabemos cuánto costaba un agua mineral. Así que imagínate pactar un ahorro respecto de lo que iba a costar. Pero digo, me parece que es una cosa que también tiene que aflorar para alinear los intereses de las partes, ¿no? No, claramente. Y el hecho de también trabajar con este tipo de soluciones, ya hoy me refiero a lo que es modular, teniendo en cuenta el tiempo y las ubicaciones, hay cosas y hay flexibilidades que estos sistemas también permiten, y ahí por ahí me alejo de una construcción en torre, por ahí íntegramente modular, donde uno pueda tener en cuenta otras alternativas, como por ejemplo alquilar un terreno, hacer una concesión a mediano o largo plazo, y en vez de por ahí invertir también en el terreno, en vez de invertir en un emprendimiento, nos da la posibilidad de invertir en 2. Nos da, por ejemplo, en algo comercial. El hecho de prever el día de mañana un crecimiento del mismo, vamos a hablar de un centro comercial, por ejemplo, donde vos puedas incorporarle más módulos en muy poco tiempo y tenerlos funcionando ya, y que ya vayan con todas las terminaciones, inclusive con los equipos que ese módulo comercial necesita, por ejemplo algo gastronómico, o que el día de mañana te va mejor en uno de los terrenos que vos tenés alquilado, tenés dentro de una concesión, entonces donde no te va tan bien, agarrás parte del edificio y te lo llevás, y eso por ahí en un fin de semana ya está funcionando, te genera mismo el impacto visual que esto tiene es mucho mayor, y aparte va dentro de lo que hoy se habla en otro lado del mundo, que es sustentabilidad, eficiencia energética. Entonces creo que tenemos que empezar a abrir un poquito la cabeza y empezar a analizar algunos de estos sistemas constructivos que no estamos tan acostumbrados. Imprescindible. Yo diría como corolario, si querés, ¿no? de estas cuestiones. A mí me parece que durante muchos años el desarrollador inmobiliario se preocupó mucho por buscar y negociar un buen terreno, por hacer una lindísima arquitectura y que fuera vistosa y atractiva, por armar una campaña de marketing en redes que despertara el interés de un montón de gente y que llamara por teléfono, por mostrar números de proyecciones y rentabilidades para alquilarlo, para venderlo, para lo que fuera. O sea, esa era la agenda y la prioridad de un desarrollador inmobiliario que en realidad, en general, en la mayor parte de los casos, y sin exagerar mucho, no se ensuciaban los zapatos. Es decir, el desarrollo inmobiliario era una tarea de gente que no andaba con corbata porque no se usa, pero sí andaba con remera como nosotros, pero no se ensuciaban los zapatos
Y hoy por hoy, mi corolario de lo que estamos tratando, y casi le asignaría a este episodio en particular uno de los más importantes de todos los que hicimos o los que haremos, es que si un desarrollador inmobiliario no tiene en el corazón de la desarrolladora un componente y un know-how muy profundo respecto de la cuestión edilicia, respecto de los costos de construcción, respecto de la eficacia, respecto de la productividad, pero no afuera, no un amigo que sepa, sino en el corazón de la se los puedo resumir de alguna manera, para mí se va a fundir, digo, o sea, hoy el desfasaje, el desacople entre precios y costos es tan brutal que esto tiene que estar imprescindiblemente en el corazón de la propia desarrolladora. Un desarrollador que no se ensucie los zapatos, con la obra, a mi criterio, se va a fundir. Para terminar, yo te diría, mejor si seguimos los consejos de Federico, no se va a ensuciar los zapatos, porque va a estar todo hecho en taller, va a estar todo hecho muy bien, y entonces va a estar los zapatos muy limpios, pero va a estar metido en el centro de la construcción, va a ser muy eficiente y va a reducir todos los... Bueno, yo vengo de la obra, antes de esta reunión, de una de las obras que estamos haciendo, pero sí, creo que los desarrolladores que entiendan todos los procesos de ejecución de la obra, que forma parte, para mí, una parte importante del negocio inmobiliario, van a valorar mucho más este tipo de cuestiones. Y creo que es sustancial, ¿no? Fede, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos en este episodio. Nos despedimos, Damián. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Relab, el podcast de Real Estate. Muchas gracias a Grupo SG, que produce estos episodios. Y muchas gracias a Hit Cowork, que nos ha alojado con tanta generosidad y estamos muy cómodos de estar acá. Nos vemos la próxima.